Hola, muy buenos días a todos. Hoy ya no os voy a preguntar si soy yo o no, porque me he puesto un cliente al lado y ya me acabo de oír a mí mismo la voz, o sea bueno, salvo que solo me funcionara a mí, yo creo que todos estáis escuchando. Bueno, lo primero, una vez más, muchísimas gracias por inscribiros y por asistir, sobre todo por asistir. Y hoy vamos a ver la configuración de un Redis. De hecho, hoy va a ser un poco una especie de anuncio de Micro Machines, pero en webinar, porque hay mucho que hablar en muy poco tiempo, ¿vale? Con lo cual no descarto que luego, si me contactáis muchos o me lo pedís muchos, pues a lo mejor habría que repetir una sesión más en detalle. Pero bueno, voy a intentar cubrir bueno, lo que me he propuesto, ¿vale? Con mis compañeros de haceros, de haceros llegar la información de lo que es un Redis y de cómo podríamos configurarlo, ¿vale? A ver si me hace caso el teclado. Bueno, la agenda de hoy, como os decía, va a ser, me conformaría con que tuviéramos una idea más clara de qué Redis necesito, que vamos a ir viendo las diferentes partes, que es un volumen, ¿vale? Vamos a nombrar o citar un poco o tener yo qué sé, si me dais 5 minutos, vamos a intentar ver los RAID y os aconsejaré qué hacer con el tema de los RAID para no tenerlo que memorizar. Y luego seguimos viendo elementos como recursos compartidos, lo que es una LUM, cómo configurar nuestra red, bueno, nuestro acceso a la red en el Redis, qué son las aplicaciones, qué es la nube para el Redis, copias de seguridad y, como veis al final, que parece que debería ser al principio, he dejado un punto de qué es un Redis, ¿vale? Porque yo prefiero que veamos entre todos, veamos en este orden todo y cuando ya tenemos una idea clara de lo que es un Redis, pues simplemente confirmarlo, ¿vale? Y luego ahí abajo y después todo una letra pequeña a modo de broma, va a haber un regalo sin sorteos, ¿vale? Que no es material, lo siento mucho, sois muchísimos y no sería práctico o viable, pero bueno, voy a intentar sorprenderos con una especie de regalo muy, muy, muy útil, sobre todo de cara a si queréis probar un Redis, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Como os digo, voy a intentar ir rápido, aunque hay algunas partes que me voy a tener que entretener, o sea que hoy va a ser una muy, muy dura lucha con el reloj, con el reloj. Muy bien, empezamos. ¿Qué Redis necesito? Redis ahora mismo los tenemos de todos los colores y sabores, iba a decir, ¿vale? Básicamente se van a resumir, como veis en la parte izquierda, se van a resumir en los desktop, formato desktop, es decir, el típico que iría o quedaría bien, por así decirlo, encima de una mesa, y luego tenemos los enrecables, ¿vale? Y por supuesto, como ya os podéis imaginar, los enrecables son para una gama o un cliente mucho más profesional, unas necesidades mucho más agresivas y los de desktop menos. Pero es cierto que nos podemos encontrar algunos equipos desktop que son bastante más potentes que algunos enrecables. Es decir, el desktop más grande va a ser mejor que el enracable más pequeño, ¿vale? Pero eso, si os dais cuenta, es obvio, ¿vale? En un CPD no podemos poner bueno, sí se puede, técnicamente se puede, pero que no sería muy útil poner en un rack, por ejemplo, un Reinas de desktop, ¿vale? O viceversa, aquí en una oficina de dos, tres personas, pues hombre, poner un rack con el ruido que hace y bueno, que queda bien en un rack, pero no queda bien encima de una mesa. Bueno, vamos a tener ya a nivel general de Redis, vamos a tener equipos de 2, 4, 6, 8, 12 y 60. Bueno, aquí hago un pequeño inciso por si alguno ni siquiera conocía lo que era un Redis. Un Redis, como ya vamos a adelantar, es un sistema de storage en red, storage, de almacenamiento en red, ¿vale? Describiéndolo más de andar por casa, sería un disco duro muy listo, ¿vale? Entonces, al final va a ser un servidor que va a tener varios discos duros, ¿vale? Entonces, por eso os decía que tenemos desde 2 hasta 60 discos y pasando por los de 12 que son ampliables, con lo cual, bueno, el de 60 también es ampliable. Bueno, la verdad es que podemos llegar a cualquier número monstruoso, ¿vale? Yo también os contaré, por ejemplo, cuál es mi récord, porque yo el de 60 no he tenido el placer y el gusto de conocerlo y de configurarlo. Interfaces de red, vamos a tener disponibles algunos modelos que tienen dos interfaces de red de 1 gigabit Ethernet y
otros de 2 por 10, o sea, de interfaces 10G, y luego ya la gama más alta de recables van a tener 4 puertos de gigabit Ethernet y 2 puertos de 10 gigas. ¿Vale? Como veis, nos va a permitir bueno, jugar con todo esto para tener el modelo preciso. Bueno, el formato de diseño, el form factor, sería lo que hemos hablado, o desktop o entrecable. Y importante saberlo, los discos duros que vamos a poder meter, como igual que en un ordenador personal, van a poder ser discos tradicionales, ¿vale? Mecánicos, versus los SSD, ¿vale? Que como sabéis todos, pues son muchísimo más rápido y muchísimo más caro, ¿vale? Comparando las capacidades. Obviamente, también es más fácil de encontrar en tamaños grandes, es muchísimo más difícil encontrarlos en SSD, aparte de que serían carísimos, ¿vale? Vamos a pasar a describir lo siguiente, ¿vale? Un volumen. ¿Qué es un volumen? Para entender lo que es un volumen, yo creo que si consideramos al Ready NAS como un disco duro, todos lo vamos a entender mucho mejor, porque todos llevamos varios años ya, algunos como yo muchos, por, por edad, pero que vamos a tener un disco duro, tenemos experiencia desde siempre, ¿no? Sabemos lo que es un disco duro, lo que es una partición, ¿vale? Pues esto sería lo mismo. Si el Ready NAS es un disco duro, un volumen sería una partición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el Ready NAS que estamos viendo aquí en la foto, eh, vamos a ver que tiene dos volúmenes ahora mismo en la parte izquierda. ¿Vale? Uno que he hecho con todos los discos de 2 teras y otro y otro que he dejado con un disco de 3 teras. Como veis, esta es una configuración muy extraña, ¿vale? Porque este disco duro, o sea, este Ready NAS lo tengo yo en mi oficina y está hecho a base de, digamos, de apaños, ¿vale? Esta en particular no sería una configuración muy recomendable, pero bueno, para que veáis que puede ser totalmente flexible, porque luego en el siguiente punto vamos a ver por qué no. Cada volumen va a ser como como hemos dicho, una partición, va a ser un almacén de información y va a ser un ente totalmente diferente al otro volumen, como lo es una partición. Entonces, todas las labores de mantenimiento que va a tener el Ready NAS van a ir referidas a nivel de volumen. Es decir, el volumen de arriba, el que yo llamo main HDD, pues puede ser defragmentado todos los días o puede ser la opción de borrar, que ahora os lo comento, puede ser todas las semanas, o la de balance o prueba de discos. Bueno, cada cosa bueno, que voy a describir ahora muy por encima para que nos dé tiempo a verlo todo, se podría hacer de programar de manera particular para cada volumen, ¿vale? Simplemente por encima de fragmentar sería, bueno, pues eso, lo mismo que de fragmentar un disco en vuestro sistema operativo Windows, por ejemplo, es simplemente coger los fragmentos que están con información y almacenarlos o juntarlos para dejar el espacio libre al final, ¿vale? La defragmentación al final es más compleja, o sea, intenta colocar los sectores de un mismo fichero, los intenta colocar en una posición que sea óptima para que el disco duro luego los pueda leer. Es decir, que no es tan sencillo como decir que el espacio en blanco se queda al final, pero bueno, es una buena aproximación. Es sano y mejora el rendimiento, ¿vale? El borrado, que esto yo no estoy muy de acuerdo con la traducción que hemos usado aquí. El borrado no es borrar el disco duro, sino es asegurarnos que las partes borradas han sido borradas y liberadas en el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que del uso de, cuando estamos usando un volumen, en este caso, o un disco duro, pues vamos a estar creando ficheros, moviendo ficheros y, sobre todo, eliminando ficheros. Cuando se eliminan los ficheros, pues bueno, para asegurarnos que luego queda correctamente borrado y liberado el sector, pues se haría la función de borrado. El balance es parecido al borrado, y lo que va a hacer es asegurarse de que las partes que están libres u ocupadas están correctamente actualizadas a nivel de volumen, ¿vale? Tanto al crear al configurar cada uno de estos, nos va a sugerir siempre, pues si es semanal, si es cada 2 días o cualquier recomendación. ¿Vale? De todas maneras, bueno, ya iremos viendo en el webinar de hoy que cualquier duda que tengamos, podemos volver a ponernos en contacto, o sea, vosotros conmigo, o ya os digo, o incluso a lo mejor algún día hacemos un día en particular para las utilidades de volumen, por ejemplo.
¿vale? Lo que pasa es que al ser tan particular, pues a lo mejor hay menos gente interesada en el mismo, pero a mí no me importa crear webinars, ¿vale? Prueba de discos, obviamente, es probar los discos. El SSD Trim es para simplemente optimizar, sobre todo, el tema de los SSDs. Exportar sería para hacer, no vamos a entrar hoy, pero sería para sacar información completa de discos de unos a otros. Destruir, por supuesto, sería destruir el volumen, es decir, si yo ya no voy a usar el volumen debajo que yo he llamado HDD, pues lo destruyo. Obviamente esto es una pérdida de la información, ¿vale? Con lo cual, como veréis, cada vez que vamos a destruir algo, aunque sea simplemente una carpeta compartida por varios usuarios, nos va a pedir que escribamos destroy en inglés en mayúsculas. O sea, quiero decir, para que seamos conscientes de que bueno, voy a destruir algo, ¿vale? Y luego, programación del volumen, simplemente vamos a decir a nivel diario, horario o de cuántos días queremos hacer las programaciones. Y, por supuesto, configuración es para decir qué tipo de volumen va a ser, ¿vale? Ahora viene la parte del RAID. No os voy a asustar, simplemente voy a citar muy por encima lo que es un RAID, ¿vale? Un RAID se considera ya un volumen en el que se compone de mínimo 2 discos. Bueno, en realidad mínimo 1, ¿vale? Porque un disco, o sea, si tenemos 2 discos y falla uno, tenemos un disco y sigue siendo un RAID, ¿vale? Pero bueno, para entenderlo vamos a intentar, bueno, explicarlo con 2 discos y N discos, ¿vale? El RAID es una especie de, vamos a intentar mejorar lo que es las soluciones de storage con varios discos. Es decir, el RAID 0, eh, este RAID es el, digamos, que lo que va a hacer el ordenador por sí, o sea, el servidor, va a ser cada vez que tiene que escribir, imaginaros, 10 sectores de información, lo que va a hacer es escribir la mitad de la información en cada disco. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que escribir, por ejemplo, 10 sectores, pues voy a escribir 5 en uno y 5 en otro. Con lo cual, ¿qué ventaja tengo? Pues que me convierto ahora mismo en el doble de rápido de lo que era un disco, ¿vale? Vamos a escribir el doble de rápido. Vamos a leer el doble de rápido. Sabéis que en un disco la diferencia entre la memoria RAM y un disco es el acceso, la velocidad de acceso. Entonces, lo que el cuello de botella en cualquier ordenador prácticamente suele estar, sobre todo ahora con los sistemas operativos que tenemos, suele estar en el disco duro, ¿vale? Entonces, cuando manejar yo información en la RAM comparado con manejar información en el disco es infinitamente más rápido en la RAM, ¿vale? Por eso, un sistema de RAID 0 de 2 discos prácticamente podríamos decir que aumenta el doble la velocidad de escritura y al doble la velocidad de lectura. ¿Cuál es la contra? Pues bueno, que si se nos rompe el segundo disco, automáticamente hemos perdido todo, ¿vale? Porque tendríamos, imaginaros, de cada foto, la mitad, o sea, los sectores impares de una foto, o sea, no tendríamos nada, ¿vale? ¿Y cuál sería otra ventaja? Pues que si tengo 2 discos de 1 tera en RAID 0, en realidad tengo 2 terabytes para mí, ¿vale? O sea, es decir, estoy aprovechándolo todo, ¿vale? Por supuesto, lo he explicado en 2, pero se puede subir hasta, bueno, hasta que tenga la capacidad de servidor, ¿vale? Hace 2 semanas he montado un Redinas de 12, todos en RAID 0, o sea, que eran amantes del riesgo, pero querían mucha velocidad, ¿vale? Entonces, es decir, en cuanto se falle un disco de esos 12, automáticamente se pierde toda la información. Porque para eso ponen otro Redinas exactamente igual, debajo con más capacidad y con unos discos a lo mejor más lentos o con otra configuración mejor, pero lo que hace es una copia, por ejemplo, cada hora, ¿vale? RAID 1 sería lo más sencillo de entender y lo más incluso razonable, que es simplemente lo que hace en un disco lo hace en el otro. Es decir, si yo tengo que escribir, por ejemplo, 5 sectores, pues simplemente los escribo 5 en uno y automáticamente 5 en otro. Con lo cual, ¿cuánto tardo en escribir? Exactamente lo mismo. ¿Cuánto tardo en leer? Pues la mitad. ¿Por qué? Porque si yo tengo que leer 10 sectores, yo ya sé que puedo coger 5 de uno y 5 de otro porque sé que están en el mismo sitio, ¿vale? Entonces, digamos que el RAID 1 lo que nos va a hacer es, o sea, también se llama mirror, ¿vale? Mirror es un espejo, un disco espejo. Se rompe uno y automáticamente tengo el otro. O sea, no pasaría absolutamente nada, ¿vale?
La desventaja, pues que si yo compro 2 discos de 1 tera, que son 2 teras, pues en RAID 1 será 1 tera, porque como está duplicado, está en mirror, ¿vale? Y lo bueno es eso, que me falla uno y no ha pasado, aquí no ha pasado nada, ¿vale? Os recuerdo que en el RAID 0, si se rompe uno, sean los que sean, falla, se cae todo el volumen, ¿vale? RAID 10, pues es una mezcla entre los dos, ¿vale? Es, como veis ahí, es un RAID 0 de 2 pequeños RAID 1. Esto no nos vamos a liar, simplemente saber pues que al final estamos protegidos, tenemos velocidad y eso sí, desperdiciamos mucho espacio, ¿vale? Porque si os dais cuenta, en el RAID 1 se duplica y lo que aquí tendríamos es de 4 discos, pues estaríamos usando la mitad, 2, ¿vale? Y luego tenemos ya los más usados, que sería el RAID 5 y el RAID 6, ¿vale? Que simplemente voy a añadir que el RAID 5 o el 6 hace que la información se reparte exactamente igual que en el RAID 0, pero añadimos uno en el caso del RAID 5 y 2 en el caso del RAID 6, 2 discos para poder ir rotando bueno, pues una especie de bit de paridad. Es decir, cada vez que escribo algo en lo que serían el disco 1, 2, 3 y 4, pues luego en el último pondría un bit, o sea, un byte, ¿verdad?, bueno, de checksum, que lo que vamos a poder hacer es, se nos caiga el disco que se nos caiga, vamos a poder, digamos que, saber qué había en ese disco. Es como cuando tenéis la letra bueno, no sería exactamente igual, pero la letra en el DNI, pues sabemos que si alteras cualquier número que haya en el DNI, pues automáticamente la letra no funcionaría, ¿no? El checksum. Esto, digamos que es igual, pero un poco más complicado en el sentido de que si me quitas de cualquier fila, por ejemplo, de la primera, si me quitas cualquiera de estos bytes, por ejemplo, el A3, pues yo, sabiendo todos menos el A3 y también el de paridad, que se construye con los otros 4, pues voy a poder sacarlo. En resumen, estoy usando la capacidad de 4 discos, ¿vale? Y sé que se me puede caer uno, cualquiera. Es decir, estamos trabajando en la oficina y se nos cae un disco y no pasa nada, nadie deja de trabajar, simplemente me va a salir una alarma y cuanto antes reponga el disco mejor, porque estaré otra vez cubierto, ¿vale? Cuando un volumen está dañado, por así decirlo, no me gusta decir dañado porque no está dañado, está degradado, quiere decir que no tiene protección, pero que está funcionando perfectamente, ¿vale? Por ejemplo, como el RAID 0. El RAID 0 desde el principio está, digamos que degradado, o sea, como me pase algo, lo perdemos. Y el RAID 2 eh, es, para mi gusto, en discos altos, más recomendado que el RAID 5, porque te está respaldando con 2. Pero, o sea, se nos podría caer un disco, no pasa nada. Se nos podría caer otro disco, no pasa nada, sigo funcionando. Eso sí, el tercer disco que se me caiga, pierdo el volumen, ¿vale? Esto se hace, bueno, pues simplemente para tener ¿cómo se dice?, más soporte al error, ¿vale? En resumen, vamos a estar jugando con rendimiento, fiabilidad y capacidad. Capacidad es los teras que vamos a tener, rendimiento es la velocidad que vamos a conseguir, velocidad que casi nos la tenemos que imaginar, ¿vale? Porque como os podéis imaginar, después de montar, por ejemplo, hace unos días el Ready NAS de mis sueños, que serían 12 SSDs de 1 tera en RAID 0, ¿cómo pruebo yo eso? ¿Vale? ¿Con qué máquina pruebo yo eso? Luego lo vemos, ¿vale? Porque es una velocidad tan sumamente alta que, bueno, prácticamente tienes que usar otro Ready NAS igual y hacer la prueba, porque vamos, no hay mucha manera de probarlo. Y la fiabilidad, es decir, cuánto me tengo que preocupar si se me cae un disco o que se me caiga un disco, ¿vale? Por supuesto, podemos jugar también con varios Ready NAS. Yo puedo tener un Ready NAS que sea totalmente rendimiento, es decir, RAID 0, pero luego tengo otro Ready NAS debajo que es que me da igual el rendimiento, pero eso sí, todas las noches o cada hora lo que hago es meter la información en él, ¿vale? Como backup. Vale, la buena noticia es que no hace falta que recordemos los RAID que os acabo de decir, ¿vale? Simplemente Netgear va a tener una opción que sería XRAID 2 en realidad, que es una especie de RAID para gente que no queremos saber los modelos de RAID, ¿vale? Simplemente cada vez que añadimos un disco nos va a preguntar ¿qué quieres? ¿Más velocidad, más capacidad o más fiabilidad? ¿Vale? En resumen, ¿quieres añadir paridad o quieres añadir capacidad? Y entonces
dependiendo. Por ejemplo, yo empiezo con 3 discos, empiezo con manteniendo la seguridad en uno, pues luego cuando meto un cuarto disco puedo elegir, bueno, ¿qué quiero? Ganar en capacidad o ganar en fiabilidad. O sea, que es totalmente flexible. Y no hay que saber absolutamente nada. Simplemente al meter el disco nos lo pregunta, ¿vale? El siguiente, ¿para qué tenemos un Ready NAS? Pues obviamente para tener recursos compartidos, ¿vale? Por ejemplo, en la captura yo tengo un recurso compartido que sería almacén, otros fotos historia y otro trabajos, ¿vale? Eh, a cada recurso compartido, para que os hagáis una idea, sería más o menos lo mismo que cuando hacemos una carpeta compartida en cualquier tipo de red, como sería un ordenador Microsoft, ¿vale? Cada recurso compartido va a poder tener diferentes accesos, ¿vale? ¿Cómo los usuarios van a llegar a ese recurso compartido? Pues bien, SMB, que es el que usa el 99,9 de la gente, SMB es la manera de que tanto los ordenadores Mac, Linux como Windows lo vean directamente en la red, es decir, vas a darle a la red, vas a ver que hay un servidor que en este caso se llama MindNAS, por ejemplo, ni siquiera me acuerdo el nombre que le puse para la prueba, y nos va a aparecer las carpetas que yo tenga permisos para ver, es decir, que estén públicas y que yo esté de alta como usuario, ¿vale? Luego vamos a poder también el mismo recurso compartirlo por diferentes protocolos, ¿vale? NFS, AFP, que bueno, ya está prácticamente en desuso, que se usaba más para Apple, pero ya Apple ha pasado por el aro y están en SMB, en Samba. Bueno, no lo he dicho, el primero es Samba, bueno, ahora van por la versión 3, o sea, quiero decir que hacia atrás también, las versiones anteriores también funcionan, o sea, quiero decir que esto, aunque no os diga las versiones, luego me lo podéis preguntar, vale, fuera. FTP, ¿vale? Es decir, el Redis va a actuar como si fuera un servidor FTP. Hay muchísimo ojo, por favor, con los permisos, sobre todo si lo publicáis en Internet. Eh, si vamos a publicar un servidor FTP por Internet, es de cajón que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Con los permisos. rsync, que va a ser una especie de sincronización de volúmenes, o sea, de recursos, en este caso, sobre todo cuando yo quiero hacer backups, ¿vale? Yo quiero tener las fotos historia, pero en otro Ready NAS o en este mismo quiero tener una copia exacta de lo que va pasando ahí, ¿vale? Y sincronizar cada hora, tanto borrar lo que se ha borrado o como añadir lo que hemos añadido, ¿vale? Esto sería el típico ejemplo de si yo tengo un volumen en RAID 0 y lo quiero proteger en otro Ready NAS, ¿vale? Usaríamos rsync. HTTP es llegar a los ficheros por web, ¿vale? A mí no me gusta mucho, pero siempre hay quien lo quiere. Y DLNA es simplemente que te aparezcan, ya sabéis que los Smart TV bueno, gestores de contenido estos de casa, en Mediacentos, no me salía, pues que descubran que hay un recurso que se llama almacén o vídeos o películas y que ahí pueda proyectarlas en la televisión sin tener que hacer nada del otro mundo. Y bueno, y luego el caso particular de iTunes, que sería para que la librería se subiera automáticamente al Ready NAS, que el iTunes detectara directamente el Ready NAS como un destino, ¿vale? El concepto de instantánea, muy importante, va a ser una foto que vamos a sacar de, por ejemplo, fotos historia. Imaginar que en fotos historia hoy me bajo 2 años de fotos y son 40 gigas, pues lo que hago con una instantánea, por ejemplo, si hago una instantánea cada día, pues lo que voy a hacer una copia de una foto de lo que hay en el disco duro ese día, ¿vale? Con lo cual, si borramos o cambiamos de nombre o cambiamos de contenido o viene un virus y nos lo encripta todo en el ordenador, obviamente la foto va a guardar lo que haya en ese momento. Por eso es tan importante la instantánea, ¿vale? Porque nos va a proteger en este caso de los ransomware que, imaginar que infectan a un cliente que tiene acceso a una carpeta, esa carpeta la va a comprimir, pero se va a ir guardando encriptada. ¿Qué ocurre? Que las instantáneas, como las vamos haciendo cada hora o cada día, pues puedo ir al día de ayer, al día de antes de ayer o al día que tengamos todavía guardado, ¿vale? Importante el concepto de instantáneos. Voy a intentar ir rápido. Los LUMS son recursos que no son compartidos, es decir, un servidor se va a conectar a un LUM, pero solo lo va a poder usar él. Sería lo más parecido a tener un disco duro conectado. Lo que pasa es que el disco duro reside, me refiero a que el servidor remoto, en este caso tengo una captura de Windows, lo que va a hacer es enganchar
con una parte del RediNAS, ¿vale? Del recurso compartido, y lo va a tratar como un disco duro suyo. Lo va a formatear, lo va a borrar, lo que queráis. De hecho, el RediNAS no va a haber nada, va a haber solo una carpeta, en este caso que se llama Loom Webinar, que creo que la hice de 10 gigas, y nada, es igual que si pincharais un disco duro en el Windows. Esto se usa sobre todo, para temas de virtualización, ¿vale? Las máquinas virtuales, o sea, el hipervisor que sea Hyper-V o VMware, lo que va a hacer es descubrir ese Loom, lo va a añadir una cosa que se llama Data Store, y ahí va a tener todas las máquinas virtuales y bueno, al final ese ordenador va a manejar esto. El RediNAS no va a haber nada, ¿vale? Es totalmente opaco. La conexión a la red, todos los RediNAS tengan los interfaces que tengan, como mínimo tienen dos, vamos a poder tenerlos en diferentes redes pinchadas o en una, como está en la parte izquierda, ¿vale? Pero también voy a poder hacer un bonding, ¿vale? Un LHCP, un LHCP es una agregación de puertos, ¿vale? Tengo cualquier switch de Netgear o no de Netgear, si es de Netgear mejor. Vamos a poder hacer una agregación, que ¿qué quiere decir? Que dos interfaces de 1 giga pues se van a comportar como uno de 2 gigas, porque como va en el modo asociación, vamos a decirle round robin o por destino MAC o por la tecnología que queráis, pero al final la idea es que se usen los dos, que haya un balanceo de carga, ¿vale? También, ¿qué pasa? Que si se nos cae uno de los dos interfaces, no pasa absolutamente nada, va a ir a 1 giga. Daros cuenta que estamos hablando de 1 giga de transferencia de ficheros, ¿vale? Que es mucho, da para mucho, ¿vale? Aplicaciones. Bueno, pues ya que el RediNAS no deja de ser un servidor con su memoria RAM y con su núcleo y con su sistema operativo, pues voy a poder montar aplicaciones. Aquí, mucho cuidado. Aquí, yo todo lo probaría antes. Todo impacta, ¿vale? Un RediNAS tiene ya suficiente cosas que hacer como para encima cargarle con más cosas, ¿vale? Por eso yo, pues eso, que si monto un MySQL, que bueno, no me aparece en la foto, o un Torrent, o un Asterix, por ejemplo, pues, hombre, que daros cuenta que algo, poco, pero algo tiene que hacer el servidor. Entonces, si le vamos a estar dando mucha caña en RAID 0 y con copias de seguridad cada hora y encima estoy usando lo de Asterix, pues, hombre, al final se puede ver impactado sobre todo el rendimiento de la aplicación, ¿eh? Porque las prioridades del RediNAS las tiene muy claritas, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis unas librerías, incluso podéis animaros a hacer aplicaciones vosotros. Y bueno, por poner un ejemplo, pues Joomla, que lo habréis oído hablar, pues te puedes montar un Joomla en cuestión de 1 minuto. Le das al botón, bueno, 1 minuto o 10 segundos, le das al botón de instalar, se te instala y ya está. Esto, en equipos, en RediNAS que tenéis en producción, yo tampoco lo usaría mucho por eso mismo. Bueno, o más que usarlo, probarlo, ¿no? Esto, porque pasa como los móviles, ¿no? Voy a probar 10 aplicaciones y al final, bueno, aunque las puedes desinstalar, pero bueno, al final no las desinstalas y te están ocupando recursos, ¿vale? Pero bueno, luego os digo un truco muy al final, que ya estamos llegando. La nube, pues ya que tenemos un disco duro tan listo, pues lo que va a hacer es hablarse con las herramientas, bueno, más conocidas de ahora mismo. Y digo más conocidas porque si mañana sale una especie de Dropbox de otra marca, pues también meteremos el cliente y ya está, ¿vale? El más importante para mí es el Ready Cloud. ¿Por qué? Porque es de Netgear y luego me vais a permitir la licencia de, bueno, compararlo con otro servicio, pero es para que todos nos entendamos, ¿vale? El Ready Cloud sería el Dropbox, ¿vale? Pero esa nube que nosotros vemos en el Dropbox en realidad es nuestro RediNAS. Imaginaros una empresa de 40 empleados, pues bueno, el RediNAS está en la oficina y con el Ready Cloud, gracias a Ready Cloud, van a poder todos los empleados que viajan mucho, que están fuera, en su casa trabajando o en su oficina remota, van a poder tener una copia en local y automáticamente en cuanto cambien algo en la carpeta local lo van a subir a Ready Cloud, que no deja de ser tu RediNAS. Esto es importante, es como el Dropbox, pero digamos que nadie nos va a limitar. 1 giga, tienes 1 giga o paga estos euros y te damos el doble o el triple. No, aquí da igual, aquí metes otro disco duro y ya tienes más capacidad, ¿vale? Bueno, simplemente destacar de aquí, pues Amazon Drive, Amazon S3, Dropbox, Google Drive, la Azure de Microsoft, OneDrive de Microsoft, Wasabi, que ni siquiera lo he probado, y RediNAS Replicate, que por desgracia ya no se ofrece, ¿vale? Bueno, como veis, todos son clientes que
alguno usamos todos y lo que, por ejemplo, Dropbox o Google Drive o estos que no son de Netgear, lo que hacen es tener una copia, por ejemplo, en Dropbox tienen una copia de nuestro Dropbox en nuestro Ready NAS. Y diréis, ¿pero para qué? Si ya tengo Dropbox. Bueno, pues simplemente, por ejemplo, las instantáneas las podemos manejar nosotros y podríamos tener una copia cada hora, por ejemplo. Cosa que sí, que en Dropbox es cierto que seguro que puedes hacer, pero bueno, con la versión gratuita lo dudo bastante, ¿vale? Copias de seguridad, ya que es un servidor, ya que tenemos toda la información metida ahí, pues bueno, vamos a poder apoyarnos en copias de seguridad. Las copias de seguridad son tareas que le voy a poder decir al servidor, tanto de ponme esta información fuera del Ready NAS en este otro Ready NAS o tráeme de este otro Ready NAS información para mí. Y lo acabo de decir mal, no de cualquier Ready NAS, o sea, no solo de un Ready NAS, sino también de un servidor Windows o de un servidor Linux. Puedo, por ejemplo, decir, ve a este FTP y bájate todo esto pues cada hora, ¿vale? O cada 2 días. Esto sería la parte de arriba, que sería en copia de seguridad de archivos. Y luego tenemos el Ready que es el Disaster Recovery, que a mí el nombre no me gusta mucho, pero, o sea, a mí no me motiva mucho estar preparando una política de backups y estar oyendo la palabra disaster en el título, pero bueno, esto ya es una apreciación personal. Simplemente Ready lo que va a hacer es, por ejemplo, en las LUMs, lo que va a hacer es permitir copiar. Daros cuenta que las LUM hemos dicho que no es un fichero en realidad, entonces no lo vamos a poder tratar como tal. Ese es un bloque de información, con lo cual solo voy a poder hacer instantáneas de un LUM si lo hacemos sector a sector, byte a byte, ¿vale? Entonces me va a copiar cada hora los bytes, o sea, me va a copiar la primera copia de seguridad, por ejemplo, va a ocupar exactamente lo mismo que el LUM, pero luego cada vez que vaya cambiando algo simplemente va a guardar una lista en una nota, se lo va a apuntar donde sea, todos los bytes que ha cambiado. Y entonces cada vez que haga una instantánea, pues voy a volcar esa información, con lo cual va a ser, va a ocupar solo los cambios que hayamos hecho, ¿vale? Importantísimo también, si lo estamos usando, pues que el destino va a ser otro Ready NAS, ¿vale? O otro Ready NAS o otro volumen en el mismo Ready NAS. Entonces, en este punto, ¿qué es un Ready NAS? Pues es una solución de almacenamiento en red, un disco duro muy listo, como hemos dicho. Y esto que pongo en mayúsculas es una cosa que a mí, después de estar ya más de 10 años con Ready NAS, un día leyendo bueno, pues a un gurú de Ready NAS en el foro con un problema que tenía un cliente, me hizo mucha gracia, me hizo mucha gracia, y es que no es un sistema de backup, ¿vale? Y eso es importantísimo. Yo estuve 10 años pensando que eso era un sistema de backup. No es un sistema de backup. Un sistema de backup sería saber que tenemos la información de verdad relevante, bautizos, comuniones, cosas a nivel personal o nóminas, contratos a nivel profesional, todo eso en un disco duro, ¿vale? En un disco duro que yo copio cada mes o cada mes, lo meto en una caja fuerte, o bueno, en una caja fuerte, en un armario que nadie va a tocar, en un sitio que nadie no vamos a arriesgar a que se caiga al suelo y se rompa el disco. Eso sería un buen o sistema de cintas bueno, o cualquier otro dispositivo que lo que hace es salvaguardar la información y que nada cambie. Esto es un sistema de ficheros, con lo cual vamos a poder gestionar copias de seguridad, vamos a poder incluso en los puertos USB que tiene el Ready NAS, vamos a poder poner un disco duro y exactamente hacer la copia de seguridad para que ese disco duro lo guardemos en un sitio seguro, pero en realidad está mal pensar que yo lo hago, está mal pensar que un Ready NAS es un backup, ¿vale? Los servicios ya los habíamos visto, simplemente comentar que también vamos a poder activar, aunque no lo recomiendo mucho, el SSH, ¿vale? Para poder daros cuenta que es un Linux, pues yo puedo entrar, puedo hacer mis pruebas, yo no os las recomiendo. Sí os las recomiendo con un truquito que os voy a enseñar con el regalo y sorpresa que os tenía, ¿vale? Pero no con un Ready NAS que tengáis en producción. ¿Por qué? Porque cuando cuando activamos y hacemos cosas por SSH, soporte Netgear, bueno, pues no le gusta mucho. ¿Por qué? Porque puedes romper, claro. O sea, si entras en modo administrador, en modo root, entras en un Linux, es muy fácil romper la máquina. Simplemente bueno, se me ocurren mil travesuras que hacer para complicarle la vida al Ready NAS, que no lo consigues, porque es verdad que el sistema de ficheros está protegido, cada vez que lo apagas y lo enciendes, se reconfiguran ciertos ficheros para evitar problemas de seguridad, de que yo entre por SSH, me cree una cuenta y así el administrador no me vea, no, todo eso está protegido y de hecho o sea, el consejo de que no hagáis mucho por SSH os va a venir bien porque aunque lo hagáis, luego vais a rebotar la máquina y va a dejar de funcionar.
¿vale? En algunos casos. Entonces, por eso os digo que, bueno, se puede enredar y ya os digo que si queréis enredar, en la última slide os digo cómo y ya está, y así es gratis. El regalo y sorpresa que os había prometido, que no es material, es si buscáis en Google Redinash VirtualBox, lo que podéis hacer es, os podéis, sin saber nada, aunque nunca hayáis virtualizado, os garantizo que no tiene ninguna complicación y de verdad que por eso me ofrezco con mi mail y teléfono para que, bueno, pues si tenéis cualquier problema, ¿vale? Simplemente buscáis eso, va a aparecer el link de arriba y vais a poder, os dice en inglés, lo siento, si alguno tiene mucho problema, yo no tengo problema en intentar, pero vamos, lo que voy a hacer yo es pasarlo por Google Translator, o sea que es simplemente abrir VirtualBox, que sabéis que bueno, pues un programa que nos va a permitir convertir nuestro propio PC en un hipervisor y vamos a crear una máquina virtual, nos dice en el artículo con qué parámetros y vamos a poder tener un Redinash, ¿vale? Por ejemplo, en esta ventana yo tengo en la ventana de arriba en mi oficina los Redinash que tengo. Como veis, tengo Redinash antiguos, Redinash más antiguos y luego tengo unos Redinash que bueno, no son ahora mismo los más modernos, pero bueno, pues los tengo de 6 discos, de 2 discos y luego aquí el primero de todos es uno de VirtualBox. Es decir, esto no existe. Pero no existe quiere decir que es un fichero de mi propia máquina, ¿vale? Pero el Windows y todo lo va a tratar como un Redinash. Aquí me he conectado al Redinash, por así decirlo, virtualizado y este otro es un Redinash de verdad. ¿Mm? Si os dais cuenta, he metido discos de 2,2 teras, ¿vale? Eh, pero en realidad, como la máquina virtual va a usar solo la capacidad que usemos, pues no nos va a hacer falta bueno, pues un gran disco. Simplemente lo que me refiero es que esta máquina virtual no está usando 12 teras, ¿no? Simplemente está usando, pues, si no tengo ningún fichero, pues yo qué sé, igual está usando, no llega al giro, ¿vale? Y para probar, aquí podéis hacer todo lo que queráis, lo podéis romper, ¿vale? Lo podéis machacar, lo podéis destrozar, que da igual, luego vuelves a hacer el procedimiento de retornarla a cero y bueno. Y esto es totalmente gratis y permitido por Netgear y os animo a que lo uséis. Esto es lo mismo que si yo os mandara un Redinash para que lo probaseis, ¿vale? Evitándonos a todos los portes, el enviarlo y, bueno, los discos y todo. Y ya está. Y perdonad que me he extendido un poco más, así que nada más. Ya me despido rápido porque me he pasado 10 minutos. Muchísimas gracias a todos y nada, el próximo viernes pues algo veremos. Venga. Muchísimas. Bueno, no sé si hay tiempo para preguntas. Voy a ver si hay alguna por aquí. Bueno, me están preguntando alguna cosa en particular sobre dos Redinash, pero casi prefiero, me quedo con el nombre y le localizo fuera y son casos muy particulares. Sí, estamos ya en ello. En cuanto ponga la cabecera a los vídeos de este webinar y de los anteriores, los subiremos a YouTube y bueno, y os pasaremos os pasaremos a los asistentes la dirección. Muy bien, venga, muchísimas gracias a todos otra vez y me ha alegrado mucho contar con todos vosotros. Venga, hasta el próximo viernes.